Es doctor en estudios latinoamericanos, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación giran en torno al pensamiento crítico y la historia de las clases subalternas en México y América Latina. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, miembro fundador de la Asociación Gramsci México y parte del grupo de trabajo Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas de Claxo. Ha escrito artículos, capítulos de libro y reseñas en publicaciones de diversos países de América Latina y Estados Unidos. Entonces, pasamos a ver su presentación. Muy buenos días, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el compañero Diego para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al proceso de cambio boliviano. Lamento no poder acompañar en vivo este evento, pero diversas circunstancias, situaciones de agenda y personales me lo impidieron. Sin embargo, hablando con el compañero, acordamos mantener la participación en este formato, en la medida en que el evento se realizarlo de manera virtual. Me gustaría, además de agradecer, darle el saludo a quienes nos están escuchando, a las autoridades, a los profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y pasar entonces a compartir mi presentación. El título de nuestra mesa se titula Balance de las propuestas latinoamericanas, aportes y críticas de la revolución cultural eh, y democrática de Bolivia. Y bueno, voy a comenzar. Bolivia fue uno de los países que más llamó la atención durante los primeros 2 lustros de la década del siglo XX. A las y los estudiosos se forjaron en su interior numerosas experiencias. La bibliografía contemporánea, yo pongo aquí en inglés, pero también en español, pero también hay en inglés, no excesiva en inglés, dan ya ejemplos de periodización y nosotros podríamos hacer ya una periodización de las periodizaciones. Hay toda una serie de problemáticas reflejadas en las primeras producciones, me refiero a libros como coordinado por un intelectual tan importante en Bolivia como lo fue Esteban Ticona, como lo fue, como lo es, donde claramente, ¿no?, está la idea del inicio del Pachacuti. Y este tipo de lecturas que hoy podríamos leer como parte, digamos, lo que los de la disciplina de la historia entienden como perspectivas historiográficas, ¿no? No sería una historiografía en cuanto tal, pero está acumulándose ya ese material. Por el otro lado, hay un texto muy reciente, que es este de Volvieron y son millones, como hecho desde España, publicado en América Latina, que ya se propone una periodización y un diálogo tanto con los fenómenos de la realidad contemporánea como con el pasado inmediato, ¿no? Si se dan cuenta, ahí la periodización es de 2005 a 2020. No voy a entrar en detalles en los ejercicios estos de periodización, pero sí quería marcar algunas ideas a propósito de cómo podemos periodizar los trabajos. Creo que hay toda una primera oleada de trabajos, de tesis, de libros, de reflexiones, muchísimo, que trató de colocar en el centro el problema de la movilización indígena, ¿no? Es decir, ese es el núcleo, la acción colectiva sobredeterminada a la manera del concepto de Althusser, es decir, que modificaba el conjunto de los conflictos a partir del elemento anticolonial, diríamos. El día de hoy, esto incluyó, por supuesto, la distinción de los pueblos, su ramaje institucional, su manera de utilizar las organizaciones cuando se trataba de sujetos productivos, también, por supuesto, de una perspectiva amplia de la descolonización o el anticolonialismo entendido en la faceta específicamente boliviana, que era élites criollas, élites mestizas que pasaban por encima. Y después, un segundo momento, que es este que dijo, ya encontramos otros problemas, ¿no? Encontramos ya problemas institucionales, problemas de tipo de carácter político, de la conducción de una economía y un Estado, una economía débil, una economía precaria y un Estado que trata de ponerse a las alturas de las circunstancias para poder contribuir en el proceso de la nacionalización. Nacionalización aquí no lo entiendo en el sentido de que un gobierno
pague una empresa que es normalmente extranjera, sino en un sentido de totalidad, ¿no? Conformar la totalidad de la nación, hacer consciente a la nación de su propia pluralidad, de su propia riqueza, de su propia fortaleza, de su pasado, de su presente y de su posible futuro, ¿no? Es decir, es una idea muy fuerte. Bolivia restableció de alguna manera la idea de la nación, no en el sentido tradicional de una unidad monolítica o una unidad homogénea, una unidad que aspira a homogeneizarse, sino una unidad que reconoce su heterogeneidad, pero no deja de ser el reconocimiento de lo nacional, ¿no? En este caso de lo plurinacional, como un conjunto de perspectivas que ancladas en la cultura, en la producción, en el consumo, en el ritual, hacen parte de la vida contemporánea, ¿no? No desaparece lo indígena en las segundas, no desaparece lo étnico, ¿no? Sino que se imponen ya las nuevas problemáticas que se van a dar a partir de más o menos 2009, 2010, que se van a acentuar en 2011, que se van a radicalizar hacia 2014-15 y que van a tener su punto de inflexión en buena medida en el año 2019. Pero ya estamos hablando desde una mirada distinta, ya no desde el ejercicio de la acción colectiva, sino desde el ejercicio más bien del poder público, del poder estatal, en unas condiciones de fragmentación, que tienden a la fragmentación, porque eso es lo que se demuestra, que es un país que tiende a la fragmentación y la intención de unificarlo. En la herencia de la experiencia boliviana hay un tema que tenemos que tener muy claro, que Bolivia es uno de los países que ha eh, demostrado con mayor fortaleza la dimensión económica, la importancia de la dimensión económica, tanto en manera positiva como en manera negativa, tanto los límites. Por límites me refiero sobre todo a la idea de una forma de economía que no era ni estatal ni mercantil, sino popular, de la cual sabemos poco. Pongo la portada del libro del hoy presidente, cuando lo publicaron todavía no siendo presidente, sino en su paso por México, que muestra bien, digamos, el tope de esa reflexión interna sobre la experiencia económica. Recordemos que es una economía que tiene muchos elementos domésticos, pero es una economía que también ha habido fortalecido a los sujetos subalternos, ¿no? Ya sea por la economía mercantil, ya sea por la economía pública, ya sea por la economía popular, vamos a llamarla así, o cooperativa o social, o como se le quiera llamar. Y una de las grandes herencias entonces es la economía, por un lado, el manejo estatal de las variables en un proceso de nacionalización, que eso hay que estudiarlo porque refleja muy bien un uso inteligente y un uso meditado, no excesivamente heroico, podríamos decir, no es el lugar del epicentro de una narrativa heroica, pero sí de una narrativa inteligente como la que presenta Luis Arce. Por supuesto, también decía yo los límites, porque esas economías que trataban de ser ni no ser mercantiles ni no ser públicas, no pudieron extenderse, no han sido un ejemplo para el resto de América Latina, más que en un sentido discursivo, con el llamado vivir bien o buen vivir, en el caso boliviano, pero no han podido trascender ese nivel. Es decir, tenemos poca información, tenemos poca transmisión de la experiencia y en general eso es porque tienen unos límites muy claros que no han logrado universalizar. Y el tercer punto, que es el problemático en realidad, es la transformación o modificación del componente indígena, ¿no? La incorporación de esas nacionalidades indias que han visto transformar su vida. Han visto transformar su vida económica como sujetos, como nuevas pequeñas burguesías, como nuevas burguesías, como nuevo empresariado, que esto no las blanquea ni las vuelve parte de las élites, simplemente le da un carácter distinto, ¿no? Es decir, es este diálogo entre las economías mercantiles, lo plebeyo, lo indígena, que está fusionado, que está confundido en un solo proceso y que les ha dado un poder ciertamente económico, ¿no? Muy expresivo en su manera alegórica en la llamada choloburguesía o de los cholets, ¿no? Era por eso, ¿no? De las construcciones que están haciéndose, por ejemplo, o se estaban haciendo en la ciudad del Alto, que implicaban un gran dispendio económico de sectores que tradicionalmente diríamos eran populares o son populares en buena medida por su cultura y por su manera de ver el mundo, pero que han tenido un incremento y una posibilidad de intercambiar en el mundo de lo mercantil. Entonces, esta es una herencia, que es muchas herencias en realidad. La segunda gran herencia, y aquí estoy haciendo recorte, por supuesto, de múltiples problemas, es la herencia del liderazgo.
Es decir, Bolivia demuestra como ningún otro país en América Latina la persistencia, la potencia, el límite y el agotamiento del liderazgo fue el de Alberto Morales. Pongo en foto una reflexión, ¿no? El retorno de los humildes, el proceso de cambio en Bolivia después de Evo, por esta idea del después de Evo. Si se sigue la dinámica política contemporánea en Bolivia, pues encontramos en realidad ya un escenario nuevo donde hay un liderazgo que no termina de desaparecer, que termina siendo muy, muy poderoso en términos de control de aparatos, instituciones, instrumentos de la acción colectiva, pero al mismo tiempo ya en unas condiciones que no le van a permitir o no parecen permitirle competir de manera exitosa en el nuevo escenario, ¿no? Ese escenario cambió y ese liderazgo que, a pesar de tener una gran reserva de su digamos, capacidad, ya no se encuentra en las mismas condiciones, ¿no? Es decir, ahí hay algo que tiene que ver, y lo voy a hablar más adelante, con el recambio, con la transformación de las élites y, por supuesto, con la idea del liderazgo popular, ¿no? Ni en Ecuador, ¿no? Y en Ecuador, porque además salió perdiendo el liderazgo, que es casi igual de fuerte que el de Evo, pero salió perdiendo mucho antes y de una manera mucho más abismal, ni en la Argentina, ni en el Brasil, ni en el Uruguay, ni en México, ni en Guatemala, ni en ningún lugar donde haya habido procesos de cambio iniciales, profundizados, fracasados, encontramos esto, esta persistencia de liderazgo. Y hay que poner atención en lo que significa esto en la cultura política latinoamericana. Yo diría que hay una serie de lecciones y contralecciones. La primera es un modelo exitoso de nacionalización, como ya lo dije antes, ¿no? El sentido profundo del término, es decir, no en un sentido económico de alguien que compra, un Estado que compra una parte de la economía que se la apropia, sino en el sentido de crear una idea de lo nacional, o de, en este caso de lo plurinacional, no deja de ser nación, aunque sea pluralizada, y en sus componentes, la capacidad de reconocimiento, su capacidad de articulación de mercados internos, su capacidad de establecer procesos de diálogo internos, digamos, ¿no? Sí hay, creo que, una idea de un Estado prácticamente inexistente a hacer presente el Estado, ¿no? Es decir, esto sí es muy importante porque estamos en el 2024, encontramos en este momento procesos de franca retirada de destrucción de los estados, nuevamente, caso Ecuador, caso Argentina, y de reconstrucción de los estados, caso Brasil, caso México, ¿no? Y esto es muy importante en medio de las crisis, de la crisis del neoliberalismo. Yo creo que aquí sí hay un proceso exitoso, vamos a decir, de elección exitosa, no quiere decir que haya que celebrarla, solamente reconocer su éxito en cuanto a su capacidad. Pero también nos muestra el caso contrario. La contradicción es que hay elementos regionales locales, la llamada media luna, los conflictos con las élites de distintas partes del país, que no desaparecen a pesar de los cambios. Es decir, ha habido cambios en la geopolítica regional, hay cambios en la geopolítica mundial, hay un decrecimiento de la persistencia del neoliberalismo y estas élites siguen teniendo una gran capacidad y no van a dejar su espacio. Es decir, no se les puede incluir más, no se les puede desorganizar más y van a tender a reconstituirse. Yo creo que esa es una gran lección, que es la lección del patio inacabado, ¿no? Es decir, nunca vamos a eliminar los conflictos, ni siquiera el modelo más exitoso económicamente, ni el exitoso políticamente va a eliminar la oposición, ¿no? Y esto hay que ser muy claro, y en este caso la oposición es claramente anclada en lo regional. El Comité de Santa Cruz, el Comité del Potosí, van a seguir siendo figuras porque tienen sus propias dinámicas económicas, tienen sus propias dinámicas políticas que impiden una unificación total. No hay nada así como una dictadura, un partido único o algo parecido. No, hay unas élites con mucho poder económico y mucho poder político. La desaparición de la izquierda movimentista es muy importante, es un dato que no podemos obviar, es un dato fundamental. Prácticamente no hemos vuelto a tener esas grandes organizaciones de los inicios del siglo XXI. Ese componente indio plebeyo articulado en acción colectiva, desafiando, pues desapareció y eso es una lección que tenemos que aprender, ¿no? Ya sea porque se disminuyó, ya sea porque se incorporó a la gestión
político estatal, y porque su espacio fue ocupado por las derechas, es decir, los que ponen barricadas ahora son más bien los sostenedores de élites locales, ¿no? Y eso hay que aceptarlo y hay que reconocerlo, y se confunden con demandas plebeyas, sí, y se cruzan agendas, por supuesto, pero habla de un escenario donde ya no es el binomio que vimos a inicios del siglo XXI, ¿no? Donde era muy claro quién ocupaba qué espacio. Y el último problema, ya mencionado, es el problema de la generación de nuevos liderazgos, ¿no? La retirada de los viejos liderazgos, y ya con repercusiones institucionales demostradas en 2019. Es decir, esto ya escaló, ya no es no solamente un liderazgo en una organización, en una institucionalidad limitada. Estamos hablando de la institución estatal que generó grandes disrupciones, ¿no? Hay, por ejemplo, hay toda una reflexión que hacer en torno al papel de las policías en el golpe de Estado, provocada por el agotamiento de este liderazgo, ¿no? Por la escalada institucional del agotamiento del liderazgo de Evo Morales, ¿no? Y del cual sabemos poco en realidad qué está pasando al interior de esos cuerpos eh, corporativos de la sociedad que, pues, decidieron terminar con el ciclo de este liderazgo, es decir, fue un liderazgo que terminó por la fuerza, pero que terminó, aunque persista, ¿no? Esa es la gran ambigüedad del momento. Para terminar, ¿no? Yo creo que Bolivia aporta radicalmente en la idea de la indianización, es decir, indianizar en la idea, las ideas más radicales de indianizar el Estado, de plebetizarlo en cierto sentido. Yo creo que es importante tenerlo como una experiencia. No resultó, por supuesto, estamos lejos de un Estado indio o algo parecido. Habría que preguntarse si esto es posible, pero en dado caso hay un ejemplo que sin poder universalizarse es un reservorio importante en la herencia de esta tercera década. Eh, Aporta, creo yo, a mirar críticamente los elementos de las formaciones sociales, el surgimiento de una, pues, una burguesía indígena, un sector de comerciantes sobre todo, etnizados, sí es una transformación muy radical, su incorporación al mercado. Es una transformación cultural, es una transformación política, es una transformación social, que al final el proceso de nacionalización, de expansión, de sostenimiento de una economía en un ritmo bastante decente, ha transformado a la sociedad y esto no puede ser de otra manera, ¿no? Y habrá que ver qué resultados tiene. También en términos intelectuales, eso no está muy estudiado, más que en fragmentos, pero hay un primer intento, que es el Grupo Comuna, donde estaba Raúl Prada, donde estuvo Raquel Gutiérrez, donde estuvo, que fue un grupo de intelectuales que reflexionaba el neoliberalismo, sobre todo, de manera teórica, de manera política, de manera colectiva, que se rompió, pero que es una experiencia muy sugerente, que no ha existido, no se ha podido replicar de una manera tan profunda como lo hizo en el caso boliviano, en gran medida porque ocupaban un espacio que era el espacio de la ausencia de una institucionalidad educativa robusta, y por tanto de una intelectualidad con espacios de proyección. Y después el seminario Pensar el Mundo desde Bolivia, que es indudablemente uno de los grandes aportes de la primera etapa del proceso de cambio, ¿no? Yo creo que esto sí, sí hay que apuntarlo, sí hay que decirlo, sí hay que señalarlo. O sea, intelectualmente Bolivia apareció como no había aparecido quizá, salvo a manera de constelación dispersa, con un Quiroga Santa Cruz, con un René Zabaleta, con un Tristan Marov, pero que en general no hay una consistencia que sí alcanzó a tener, ¿no? Teniendo a García Linera pues como la cabeza más evidente, ¿no? Un intelectual boliviano de primer mundo, digamos, ¿no? Porque es invitado a expresar sus opiniones. Sí, Bolivia ocupó una fuerza regional que no había ocupado nunca, eso también hay que decirlo, modificó temporalmente las reglas del juego geopolítico latinoamericano. No sé si el día de hoy lo ocupe de esa manera, pero sí lo ocupó. Y eso sí es importante señalarlo como una de las evaluaciones más significativas, o un elemento de las evaluaciones, que Bolivia jugó un papel, jugaba un papel en la geopolítica regional, y eso no lo había hecho. Y finalmente la idea del socialismo del siglo XXI que terminó diluyéndose, yo no sé en qué momento terminó diluyéndose con precisión, pero que evidentemente ya no aparece como el leitmotiv, ya no aparece como la estrategia, ya no aparece como el ordenador discursivo,
¿no? Por el contrario, lo que tenemos hoy es una idea mucho más clara de lo democrático, de lo anticolonial, y de la profundización de estos elementos. Me parece que con esto podría yo concluir. Lamento mucho el apresuramiento, lamento mucho la manera. Han sido unos días personalmente difíciles, pero con mucho gusto me estoy a su disposición si alguien quiere dialogar a propósito de este tema. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas y todos.